Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en el coloquio de licenciatura en física aquí en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos con el profesor Fabio Omar Arcos. Nos ha dado una charla el día de hoy sobre aprendizaje basado en proyectos. Él es licenciado en física aquí en la Universidad Distrital, es egresado. Tiene unos proyectos interesantes en aula y física cuántica, por ahí leí en el perfil que tienes. Tiene un máster en enseñanza de la física en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues bueno, vamos a hacer unas preguntas como para que, bueno, lo que ya saben, nuestro objetivo en estas charlas es ver el lado amable de nuestros investigadores, mirar otra faceta, ya nos han dado la charla y pues queremos preguntar unas cosas que son un poco más informales. Entonces, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor Omar. Bienvenido. Gracias por la invitación y pues aquí contribuyendo con las elaboraciones que hemos venido realizando y que pues me arriesgué a comentarles. Bueno. Me parece que es importante que ya comiencen a salir digamos, del debajo del escritorio. Sí, del muy bien. Comienzan a nacer cosas nuevas. Ok, maestro. Bueno, bueno, mira, entonces una pregunta que siempre he tenido es ¿por qué Fabio Omar Arcos, en ese proceso de la licenciatura en física, que hemos sido egresados ambos de acá, ese anhelo que tienen la mayoría de licenciados, que es ser físicos puros y esos grandes genios, porque el maestro resulta estudiando esas cuestiones de pedagogía, educación con tal ahínco y con tal fuerza? a ver, yo, de las cosas que me parecen a mí interesantes de mi proceso es que uno no elige, yo no elegí ser de maestro, a mí digamos, la profesión me eligió a mí, voy a decirlo de esa forma. ¿Por qué digo yo eso? Uno de los elementos que tenía yo, o sea, como tú sabes, ser maestro en esta universidad y en este país es una profesión de estrato. Voy a decirlo de estrato en el sentido en que es una de las formas mediante las cuales una profesión garantiza la movilidad social. Y yo creo que el ser maestro garantiza la movilidad social. Vincularse, digamos, a la universidad para una persona que viene de un estrato humilde es algo que es difícil de conseguir. Y realmente cuando se consigue eso, como que uno no camina, sino como que flota en el barrio, en ese sentido. Sí, sí. Y terminado el primer semestre, digamos, uno de los elementos imaginarios que yo tenía es ser bueno académicamente. Y yo venía era a estudiar y a ser como, digamos, ser bueno. Y yo tenía todos los elementos para ser muy bueno académicamente. De hecho, me eximieron en el primer semestre, existía en aquel tiempo la política de que si tú pasabas el 70% con una nota superior a 3, ya te quedaba la nota por encima de 4 o 5. Okay. 3 materias. Pero una de las profesoras de cálculo nos dijo a nosotros comenzando, al estudiante que saque el primer puesto le voy a dar un premio. Bueno, terminó el primer semestre y me gané el premio. Me acerqué cuidadosamente, finalizando el semestre, a la profesora y le dije, profesora, yo creo que me gané el premio. Y me dijo, sí, efectivamente tú te lo ganaste. ¿Y en qué consiste? Bueno, te voy a dar un empleo es un empleo en que no vas a tener que utilizar un tiempo determinado, un horario de trabajo ni nada, sino que ese empleo va a contribuir a tu formación y pues vas a ganar cosas, vas a utilizar el tiempo que necesitas. Sí. ¿En qué consistió el empleo? Me vinculé a la Escuela Pedagógica Experimental. Esa innovación educativa de la cual, digamos, se hace tanto o conocemos tanto. Me vinculé comenzando el primer semestre y llevo vinculado desde el primer semestre hasta acá 33 años. Ok, claro, eso tiene mucho sentido. La vida entonces lo direccionó en ese asunto. Sí, el ser maestro me escogió a mí como tal, creo que sí. Okay. Como decía uno, enseñando aprendí. Y yo creo que yo era un buen estudiante y tenía muy buena memoria. Okay. Tenía la capacidad de grabarme como unos 70 teléfonos en un momento determinado. Ya no está el celular, ¿ya para qué? Ya para qué memorizar, claro.
Oye, qué interesante, maestro. Eso está chévere porque sí, siempre ha tenido esa inquietud y es bueno responderla. Y yo creo que muchos estudiantes también la han tenido en algún momento. Sí, sí. Bueno, ya poniéndonos un poquito más serios, digamos, ¿por qué razón, maestro, usted cree que la educación y la escuela particularmente no han evolucionado? Yo creo que es una de las cosas que es uno de los ambientes en los cuales le conviene al Estado hacer, digamos, mantener la tradición. Yo creo que uno de los elementos eh, claves en términos de que la escuela no cambie es que viene acompañado de una serie de planteamientos que tienen que ver con la tradición, con el autoritarismo, con eh, las concepciones hegemónicas, el tratar el individualismo, la competencia, que son elementos culturales nuestros y que lo patentiza la escuela. Yo creo que necesitamos elementos, una cultura distinta que comience a moverse y a transformar las formas tradicionales en las cuales nos relacionamos con los individuos en las instituciones y con el conocimiento. Yo creo que parte del hecho de que la escuela no se mueva es porque esas relaciones se mantienen, son acuñadas, nosotros las validamos y se nos vuelven, digamos, nos volvieron actos de vida. Sí, sí. Y esa es como o sea, de una forma inconsciente hemos seguido manteniendo esa característica de las relaciones entre los individuos. Mire, eso me acuerda, esta mañana estaba viendo, y tiene que ver con lo que estás diciendo, un video de un experimento con monos, y que era interesante porque a los monos les ponían unos racimos de bananos, y entonces un mono se iba a subir a cogerlo y lo condicionaba con agua. Entonces el mono aprendió que no se podía subir allá porque lo iban a mojar. Le metieron a un compañero, con el compañero iba a coger los bananas, entonces él no lo dejaba subir, pero el otro no entendía por qué. Y bueno, de pronto el otro pudo subir en algún momento y también lo mojaron. Generó un grupo de 4 o 5 monos y ya el colectivo no los dejaba subir. Empezaron a meter gente nueva, bueno, en este caso monos nuevos, digamos, y, no, y iban y miraban y entonces ya no los dejaban subir y les daban una paliza porque se iban a subir. Entonces al final quedaron solo 5 monos que eran ya todos nuevos, que nunca fueron mojados, pero nunca se subían. Entonces El quedaron condicionamiento. completamente condicionados. Y eso es muy parecido a lo que su merced Y plantea yo, en este sí, momento. claro, eso es parte, nosotros hacemos parte de ese condicionamiento global. Y por eso digo yo que en términos generales mantenemos ese status quo. Y ese status quo es el que las personas que tienen poder en nuestro medio quieren que nosotros sigamos manteniendo. A nosotros no nos conviene, ni a ese status quo le conviene que la gente piense, que la gente haga cosas distintas, que tenga planteamientos críticos, porque son peligrosos. Maestro, yo tengo una pregunta. Eso sí ya está asociado a la licenciatura en física. Cuéntame. Y es, eso que estamos discutiendo se ve reflejado en la licenciatura, es decir, con los estudiantes que nosotros tenemos. Y yo he notado que el estudiantado de licenciatura en física se apropia más de la física que su rol como docente, como profesor. ¿Por qué cree usted que pasa eso acá? Yo creo que existe una evaluación de la profesión del docente y yo creo que esa evaluación es una evaluación social. Eh, Prácticamente existe cierto tipo de imaginario frente a los docentes que son los que existe ese imaginario social de que no hacen mayor cosa, de que se la ganan fácil, de que eh, digamos no tienen que hacer mayor esfuerzo, que cualquier persona puede ser maestro y cualquier profesional puede hacer como ese tipo de cosas, que los salarios son bajos, que el hecho de que cualquier persona pueda ser maestro implica que lo que usted haga de pronto no puede ser, no es idóneo. Y eso genera cierto tipo de resentimiento en términos de que la otra vía, la vía de la ciencia, es una vía menos transitada y en la cual se pueden tener logros
si se logra vincular a grupos de investigación y aportar en términos de conocimiento, pero son logros de tipo individual, ¿cierto? O sea, se ve eso como una perspectiva de vida y no se ve en la docencia una perspectiva de vida, sino que se ve como ese actuar que le tocó ser maestro y de ganarse el curso, y no se ve como la profesión como algo de la cual se puede aprender o se puede indagar o se pueda convertir realmente en un maestro innovador e investigador. Y yo creo que eso es lo que frena mucho a la gente. Sí, sí, ahí la respuesta está de acuerdo a lo que planteabas, es una cuestión individual, es una cuestión de éxito personal y bueno, eso se ve reflejado ahí en esa visión. Bueno, maestro, cambiando de tema, pero otra vez volviendo a cosas así más entretenidas, Mundanas. más mundanas, ¿cierto? Ya estábamos en otros ambientes y es... eh, ¿qué libros lee Fabio Omar Arcos? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué leemos? A mí me gustan mucho, por un lado, las crónicas de Bogotá. Me parece que explorar la vida de cómo era Bogotá en la época de la colonia o antes, me parece de las cosas más interesantes. Cómo se creó el acueducto, cómo se crearon los diferentes servicios en la capital, me parece que es una cosa interesante. La canalización de los primeros sitios. Hay varios libros en ese sentido. A mí me gusta Alfredo Iriarte y me gustan otros historiadores, en términos generales de cómo eran los mercados, cómo se hace, por ejemplo, cómo se desplazó la chicha de Bogotá por el consumo de cerveza que tenía que ver, que es una cosa supremamente interesante. Y las propagandas, la historia de las propagandas y las gráficas, por ejemplo, es de las cosas bien interesantes que se dio aquí en Bogotá. Incluso aquí todavía hay sitios en donde hay unas buenas chicherías. Sí, sí, sí. En las cuales uno puede partir, ¿ya? Okay. Pero esa es como una de las cosas que me gustan. Otra, me gustan los libros de aventuras. Las novelas de aventuras me parecen que son muy interesantes. Me parece que despiertan mucho el interés de los individuos. Las novelas El perfume, por ejemplo, de Patrick Suskind, me parece que es una cosa interesante. Las aventuras del barón Munchausen. O sea, hay algo como de ciencia ficción entonces, por ejemplo, Julio Verne, Sí, Arthur C. Clarke, bueno. Sí, claro, sí. El viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, esos son de los clásicos, pero me gusta más las aventuras, porque en las aventuras uno puede contagiar, o sea, los relatos son supremamente interesantes, el crear cuentos es una cosa muy interesante, y uno como maestro crea cuentos, y aprender a echarlos es supremamente interesante. Sí, echarse los cuentos, está muy Sí, chévere. ¿Por qué? Porque es que los cuentos pueden dar origen a despertar la imaginación, a crear otros mundos, a crear otras formas de ver. Sí, visiones alternativas Sí, de sí, los eventos. Bueno, y en música, ¿qué escucha Fabio Omar? A mí me gusta todo la música, y me gusta la música bailar, y me encanta bailar de esas cosas. Ya no lo hago, pero de las cosas que a mí me gustan es la música bailable. Me gusta la música la música de la onda de los 70, la música protesta, me encanta el rock en español, me gusta hasta el metal filarmónico. Haggard, Okay. por ejemplo. Ok, maestro, ya se puso pesado. Haggard tiene un álbum muy interesante. Haggard tiene un álbum que es dedicado a Galileo. Sí. Y es muy interesante. Se puede ver. Ahí les recomiendo para que revisen. Muy bien, maestro. Maestro, tengo una pregunta que es otra vez muy seria, muy formal respecto a la educación y es, ¿cómo es el cuento de Finlandia? Yo siempre voy a YouTube, leo, reviso y todo, no, que Finlandia es la maravilla, que es impresionante, que hicieron un cambio impresionante. ¿Cuál es ese cambio, maestro? ¿Qué recuerda usted de eso? A ver, yo creo que uno de los logros de la educación en Finlandia tiene que ver eh, con una educación más o menos parecida a la que estaba tratando como de describir en términos de democracia. Yo creo que un cambio que la escuela y que esta sociedad debería tener es ser demócrata. Y yo creo que ese sería como el máximo logro que podría llegar a tener. Pero la democracia tiene muchas cosas, muchos riesgos.
el hecho de poder decidir, ¿sí?, qué estudiar, cómo hacerlo, va en contravía de planteamientos como la evaluación, porque la evaluación no puede dar a pie para que usted decida, Sí. porque la evaluación coarta. Entonces, la educación debería tener la posibilidad, yo creo que parte del éxito de, de la educación en Finlandia tiene que ver con la posibilidad de trabajar en torno a propuestas, proyectos, deseos, voluntades por hacer, que hay preocupación de los maestros porque esos muchachos trabajen, porque se interesen en tratar de posibilitarles todos los elementos que requieran para desarrollar las alternativas que consideren, en donde no existe un currículo estructurado, sino todo lo contrario, existen las posibilidades para que los estudiantes logren preocuparse y realizar las propuestas que quieren echar adelante. Y me parece que ese es un poco el planteamiento de la escuela finlandesa. Y en ese sentido tienen todos los elementos para conseguir lo que usualmente se consigue en una educación usual mediante otro tipo de esquemas y de condicionamientos, que es la información que se solicita. Yo creo que la información y la física se puede construir, por ejemplo, en términos de solucionar problemas específicos y realizar proyectos específicos que permitan transformar en que esa información disciplinar sea el motor de acción de propuestas innovadoras. Ok. Sí, sí, sí. Y de hecho es que, bueno, yo veo que esa educación finlandesa tiene esa característica, es muy pragmático. Los pelados van y hacen tallado en madera, hacen otro tipo de cosas. No está tan centrado en lo tradicional que siempre hacemos nosotros, que es vamos a echar cuentas, vamos a hablar, a escribir, sino que también la gente hace cosas muy pragmáticas y es importante porque el mundo es práctico, o sea, el mundo hay que Es una vivirlo, experiencia. hay que experimentarlo, claro. Una última pregunta ya para terminar, maestro, y es, ¿qué proyectos tiene para el futuro? ¿Qué está haciendo en pedagogía, en didáctica? ¿En qué investigación se encuentra? Sí, ahorita estamos, estamos trabajando desde el grupo como en una propuesta general y es, bueno, básicamente como en tres propuestas. Una que tiene que ver con la enseñanza de la física para la diversidad, o sea, en cómo, eh, digamos, teniendo en el aula personas que son eh, diversas funcionalmente, pueden ser incluidas en propuestas de aula en las que participan todos. Por ejemplo, personas diversas funcional visuales en aulas regulares, personas que tengan disfuncionalidad auditiva en aulas regulares, pero también ese es como un gran campo de trabajo en el cual estamos realizando investigación y desde el grupo. Y la otra tiene que ver con enseñanza como los elementos de inclusión en términos de lo que son las aulas hospitalarias. Y ahí estamos desarrollando trabajo en términos de cómo eh, se puede trabajar en proyectos de, con los chicos que por su condición de enfermedad no pueden asistir a la escuela. Chicos con cáncer, chicos que tienen eh, enfermedades terminales, Sí. enfermedades huérfanas que llaman, o sea que no tienen ningún tipo de denominación todavía Ok. y que por su condición de enfermedad no pueden estar en la institución. Estamos como apostándole a esa propuesta. Es un campo reciente dentro del distrito que ha tenido que actualizarse porque, digamos, ya en este momento hay 30 hospitales, con una propuesta que casi comenzó en el 2010 y ahorita nosotros comenzamos a trabajar en el 2011 desde la universidad con la práctica docente y con más o menos, ya llevamos unos 10 trabajos de grado en esa línea. Esas son como dos. Y estamos haciendo dos trabajos en términos de lo que es formación inicial de profesores. Por un lado, tratando de considerar la formación inicial de maestros como una perspectiva, digamos,
tendiente a que la formación que se adquiere en la universidad es tan solo una etapa desde la visión, dentro de lo que es la formación del ser profesor. Y en esa mirada, digamos como que todo el trabajo que hacemos se trata de mirar cómo son los modelos, cuáles son el pensamiento que tiene el profesor novato, cuáles son los modelos de trabajo con los cuales se forman los estudiantes, cómo se hace la formación y los procesos de autoevaluación y acreditación de calidad en el proyecto curricular de licenciatura en física. Y estamos trabajando en una línea que tiene que ver con, eso sí es, digamos, como novedad, trabajando en algo que yo llamo una fisicoteca. La fisicoteca, al igual que una biblioteca, consiste en tratar de tener una serie de proyectos y dispositivos para que un maestro, al igual que presta de pronto un libro, venga a la universidad, a ese espacio que llamamos fisicoteca, pida digamos, un proyecto para trabajar, por ejemplo, electromagnetismo, se lo lleve, un módulo de trabajo, están los materiales, incluso están las instrucciones de cómo puede hacer él mismo su propio dispositivo, lo lleve y lo realice y lo trabaje en el aula y vuelva y lo traiga a la universidad. Interesante. Ya, esa es como una propuesta en donde se construye no solamente el material didáctico, sino el recurso didáctico, sino también un prototipo y una propuesta de cómo abordarlo en la clase. No, y importante, es pragmático, que es lo que has defendido todo el tiempo, que es muy importante. Sí. Maestro Fabio, pues muchas gracias, muy amable por su colaboración placer. y su charla. Y a ustedes los invito para que suscriban al canal del coloquio Licenciatura en Física, denle a la campanita para que cuando subamos los videos los puedan volver a ver. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima ocasión.